Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo Coffee Book Review o Chapter Coffee Book Review, porque seguimos con la dinámica de las últimas semanas de analizar simplemente un capítulo. En este caso ya os dije que vamos a hablar sobre la frescura del café, y en líneas generales se puede considerar que la mayor parte de nosotros consideramos que la frescura del café se tiene en cuenta desde el momento del tueste hasta el consumo. En este libro hace mención que, siendo un producto agrícola el café, hay otras muchas cosas que afectan a esa frescura o calidad. Vamos a usar el término frescura con el sinónimo de calidad del café, con esos aromas y esos atributos que le dan la calidad al café de especialidad. Y en este caso dice que, siendo un producto agrícola desde el muy principio, es decir, desde el cultivo, desde la maduración, desde la recolección, la cosecha, el proceso y el almacenaje, me da igual que sean silos, en containers, en sacos de yute, como quieras hacerlo, afecta a esa frescura y por tanto a la calidad del café. Hace muchísimos experimentos que te representan este librito, me he impreso las hojas para que sea más fácil de manejar. A mí el que más interesante me ha parecido es un cromatógrafo, que es una representación gráfica por colores de cómo se va deteriorando el café según donde esté almacenado. Ya sabemos que los principales enemigos del café, sobre todo desde el tueste, que es de lo que vamos a hablar ahora mismo aquí, pese a que hayamos hecho mención a la parte agrícola del mismo, son la luz, la humedad y el oxígeno, es decir, la oxidación, que es de lo que se tiene y pretende evitar para no perder esa calidad que todos buscamos. Esa frescura sinónimo de calidad. Es muy curioso que, pese a que están muy estudiados esas válvulas para que desgasifique el café, que no entre oxígeno, tenemos que tener en cuenta que esas propias bolsas de almacenaje tienen una parte residual de oxígeno que afecta al café, por lo tanto lo envejece. Hay que tener en cuenta que los materiales que tiene esa bolsa también afectan al café. No es lo mismo una bolsa de papel que una bolsa de aluminio, por ejemplo, que tenga una válvula de una forma o de otra. Hace mención a que hay cafés que quizás no necesiten tener un packaging de tanto impacto medioambiental, porque su consumo va a ser mucho más temprano de lo que lo son otros, o lo que se van a consumir otros. Y es verdad que, aunque también en líneas generales todos pensemos que el café desgasifica como en 15 días más o menos, y que entre los 15, los 20, 30 días como muy mucho, ese momento álgido organoléptico de calidad y de sabor de ese café, no es nada raro ver cafés tostados incluso con 6 meses de antelación, que te aseguran que su punto álgido organoléptico y de consumo y de frescura son pasados esos 6 meses. Quizás en esos tipos o en ese tipo de café sea necesario un packaging mucho más exigente a nivel de calidad que otros que se van a consumir más rápido. Pero a mí también me gustaría mencionar que no solamente el packaging afecta de forma medioambiental, sino que, oye, ya sabemos todos que el RIG, Roasted and Grinding, también afecta al medio ambiente, y que hay que ampliar un poco las miras de lo que es ser eficiente medioambientalmente hablando, aunque ya sabemos, porque lo hemos visto en algunas de las publicaciones del perfil de The Coffee Maniac, que hay muchísimos procesos de reciclaje para esos pozos de café usados, para que no tengan ese impacto medioambiental negativo que producen en sí mismo todos los gases que desprenden. Así que, después de todos estos experimentos y a tener en cuenta las cosas que he mencionado, hace una especie de resumen, una especie de outlook al final de cada capítulo. En este caso habla de lo que os acabo de decir, que hay que evitar que le afecte o que incida en el café la luz, la humedad y la oxidación, el oxígeno, que hay que tener en cuenta que hay una parte residual de oxígeno cuando se hace el empaquetado del café, y que incluso la temperatura donde tú tengas almacenado ese café, me da igual que sea en tu coffee, que sea en tu casa o donde sea, también afecta a ese café. Que si el café tostado pierde un 20% del peso de lo que era el café verde, incluso en la propia oxidación, cuando pierde ese CO2 que produce el tueste, suele perder un 2% de ese peso del paquete. Por lo tanto, tan fácil como pesar el paquete a X días de haberlo comprado y ver cómo está envejeciendo ese café, quizás de forma prematura o no, y si tiene el packaging adecuado o no. Así que nada, os dejo aquí, ya no hay más por hoy, y la próxima semana pues supongo que hablaremos de lo que ya sabemos que afecta mucho al café, que es la molienda, tipo de molienda y cómo afecta la extracción. Muy buena semana, chao.